Hola, muy buenos días. Comenzamos un nuevo año con nuevas actividades, aunque ya son conocidas, los congresos autonómicos de la profesión naturopática, organizados por la organización Colegia Naturopática OCN-FENACO, con todos los consejos autonómicos de naturopatía. Y este año comenzamos con este congreso de naturopatía del Levante, después de haber celebrado el año pasado, como ya sabemos, ¿no? Y hemos conocido todo lo que hemos hecho, el centenario de la naturopatía que hemos celebrado, 1922-2022. Así que este año comenzamos pues con todo un ciclo de congresos muy interesantes donde vamos a debatir, exponer qué hacemos, cómo lo hacemos, qué herramientas utilizamos, qué es la investigación naturopática y al hilo de lo que es la investigación naturopática, la ponencia que voy a tratar sobre el tema de la epistemología, un tema muy interesante en la investigación naturopática, es decir, dentro de la investigación, la parte práctica, lo que es el método científico, conlleva una serie de elementos filosóficos para que después se pueda realizar la investigación científica. Por lo tanto, vamos a hablar de la epistemología. Es una epistemología concreta porque la epistemología, como parte de la filosofía, evidentemente también ha evolucionado, ha ido cambiando con los tiempos y con las necesidades ¿eh? de lo que es el razonamiento filosófico. Y en ese cambio hay un momento histórico que se le llama la epistemología post-popperiana, que es el título de la ponencia. Una vez preguntado el tema, interesante de cómo abordarlo y cómo la naturopatía tiene ahí también una parte importante en la investigación, porque la investigación, ya lo he comentado otras veces, creo que en el programa que hacemos los sábados por la mañana de ciencia naturopática, pues hablamos también de estos temas un poquito, para que vayan conociendo lo que es la ciencia naturopática y en qué se fundamenta. Evidentemente, uno de los fundamentos es la epistemología, es clave y fundamental. ¿Por qué? Porque hemos definido que la naturopatía es una ciencia, ¿eh? disciplina, área del conocimiento humano de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Por lo tanto, no es una rama de, ni una especialidad de, ni lo alternativo de, ni lo natural de, ni el complemento de, sino que es una ciencia, ¿de acuerdo? Y como ciencia, pues tiene su propia autonomía dentro de las ciencias de la salud. Y esa autonomía le viene por todo un desarrollo histórico y porque también tiene como identidad, tiene una ontología, una epistemología, una metodología, una tecnología, una praxeología y una axiología. Por lo tanto, es una ciencia. ¿Cumple con los requisitos de demarcación de la ciencia? Sí, por lo tanto, hoy en día es incuestionable. Todavía algunos que tenga algo que quiera debatirlo, pues siempre estamos abiertos al debate. La ciencia avanza con el debate. Bueno, de una ciencia, a pesar de, como recibimos cientos y cientos de comentarios que se ven en las redes, pues lo mismo, alternativos, y venga con la misma tema, es una ciencia, ¿de acuerdo? Y no es una rama de, ni es la especialidad de, ni es lo natural de, ni es lo alternativo de, ni es el complemento de acuerdo? Y dentro de todo ese proceso de desarrollo de la ciencia naturopática, como toda la ciencia, empieza con un carácter empírico y después pasa una etapas intermedias, pasa a lo que se llama la etapa de sistematización, que es la que se ha ido desarrollando prácticamente desde los años 50. Y dentro de ese proceso, evidentemente, la naturopatía, como toda ciencia, está inmersa en su contexto sociológico y cultural. Y evidentemente se debe y avanza porque está en ese contexto. Y en ese contexto hay una corriente filosófica que se llama epistemología post-popperiana, que significa que se va desarrollando después de la obra de Karl Popper. Y ahora veremos, dentro de ese contexto concreto histórico, ¿eh? como la naturopatía ahí también, evidentemente, diríamos, bebe también de ese conocimiento, porque es lógico, porque estamos inmersos en un contexto, no fuera del contexto. Y dentro de ese contexto histórico, cultural, social, histórico, cultural, social, pues evidentemente la epistemología post-popperiana
es clave para el desarrollo de la investigación científica. Y concretamente en nuestra ciencia, que es la naturopatía, pues también por la investigación naturopática. Dicho esto, comenzamos diciendo que es la epistemología. Ya eso ya pues, lo hemos comentado otras veces, hemos hablado de ello, pero prácticamente pues, cuando se empieza a hablar de epistemología de la naturopatía, pues prácticamente desde el siglo XX. Concretamente, si queremos poner una fecha, de los años 90, es decir, hay otra ciencia que quizá haya hablado antes de epistemología, pero nuestra ciencia, que es la naturopatía, si miráis un poquito, hay que revisar un poco la bibliografía, prácticamente es a partir de los 90. Cuando hablamos de epistemología de la naturopatía, ¿y a qué nos estamos refiriendo con ello? Pues nos estamos refiriendo a la teoría sobre la validez del conocimiento naturopático. La epistemología es una parte de la filosofía. Algunos, si está por ahí también, algunos autores ponen, la epistemología es una ciencia. No, hombre, no es una ciencia, es una parte de la filosofía, porque está la metafísica, la ontología, ¿de acuerdo? Pero no es una ciencia, cuidado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Pues cuando hablamos de epistemología de la naturopatía, ¿qué nos referimos? Pues a la teoría sobre la validez del conocimiento naturopático, es decir, del saber científico, del estudio crítico de la ciencia naturopática, es decir, utilizar siempre el pensamiento crítico y la racionalidad específica. ¿De acuerdo? Sigue analizando científicamente, y creo que lo he repetido un montón de veces, para evitar que a veces ha habido algunos comentarios al respecto, minoritarios ya, ¿de acuerdo? De que hay aspectos que no se pueden someter al método científico, ¿sí? Siempre que esté bien expresado, bien enunciado, como veremos después, en todo ese proceso que se ha denominado corriente post-popperiana. Anteriormente también se hacía, ¿de acuerdo? Pero también dice, oye, si un enunciado está bien enunciado, siguiendo unos principios, unos criterios, es sometible al método científico. Y el método científico no es pensar siempre en el microscopio, en el laboratorio y en la capsulita de Petri, ¿de acuerdo? La ciencia naturopática utiliza metodología cualitativa y metodología cuantitativa, es decir, metodología híbrida. Por lo tanto, la epistemología, por lo que hace es estudiar la validez del conocimiento. En nuestro caso concreto, ¿cuál es? La validez del conocimiento naturopático, es decir, del saber científico de forma crítica. ¿De acuerdo? Y eso es lo que denominamos conocimiento científico, lo cual es el soporte de la praxeología naturopática, es decir, de la metodología de intervención naturopática, el MIN. Habéis escuchado hablar del MIN, ¿no? El PAN, el PIN y el MIN. Bueno, pues el MIN es la metodología de intervención naturopática. ¿En qué se fundamenta? Evidentemente en el método científico, en nuestro caso concreto, ¿en qué? Pues la ciencia naturopática. Ciencia, profesión. Ciencia, praxis naturopática. Ciencia, praxeología naturopática. Y la praxeología, evidentemente, se basa o tiene una tecnología. Como toda ciencia, la nuestra también es práctica. Por lo tanto, ciencia, teoría, leyes, ¿de acuerdo? Y después está la parte práctica. Y para practicar la naturopatía, pues tenemos herramientas. Y esas herramientas se llaman tecnologías naturopáticas. ¿Y esa tecnología en qué se basa? Pues en un método. ¿Qué método? Pues metodología de la intervención naturopática. Y esa metodología tiene un marco científico, conceptual, científico, sí, epistemología. Y se basa en un objeto quizá de estudio de la naturopatía, sí, en el objeto formal de estudio de la naturopatía, que es su ontología. Que citando, recuerdo, bueno, estudiaba también un profesor magnífico que ha escrito bastantes obras al respecto sobre tecnología, mucho, ¿no? Don Ramón Queraltó, quiero nombrarlo en esta ponencia, por una serie de circunstancias porque desarrolla la teoría que se llama ontología relacional. Por lo tanto, la naturopatía es su ontología. Dentro de la ontología, pues viene ontología. Ontología significa el ser en cuanto se mueve. Que a veces entráis por ahí y se ven cada cosa. La ontología es la ciencia, la ontología es el estudio del ser en cuanto se mueve. Y la metafísica es el estudio del ser en cuanto ser. Es sencillo. Y esa ontología en naturopatía, siguiendo un poco
pensamiento de don Ramón Queralt Toledo, ontología relacional, también desarrollada por otros pensadores, ¿no? Ontología relacional, epistemología que veremos ahora, que es sistémica, siguiendo las corrientes post-popperianas, pero ahí no se queda. Después la metodología naturopática, hemos dicho la epistemología con todas sus derivaciones prácticas, sigue avanzando en el conocimiento de la ciencia naturopática en sus fundamentos, desde un punto de vista utilizando siempre el pensamiento crítico. Y esto es la epistemología de la naturopatía. Por tanto, consideramos la epistemología como la investigación de la ciencia sobre lo correcto del pensamiento científico y de los métodos y procedimientos que utilizamos. Que pongo un esquemita como hoy, epistemología. Reflexión sobre la relación de la ciencia, analiza supuestos ontológicos del saber. En naturopatía utilizamos una ontología relacional. Podemos poner también ontología sistémica, pero sistémica podemos dejarla para la... Sí, pero no dejarla, se puede utilizar ontología sistémica, lo cual conlleva que la metodología tiene que ir en consonancia con la ontología, igual que la epistemología, ¿de acuerdo? Analizamos relación, teoría, práctica. Teoría, práctica. Lo que es la epistemología naturopática y la praxeología naturopática. Y así, esto es la epistemología, reflexiona sobre el funcionamiento del conocimiento científico y describe la condición de posibilidad, existencia y funcionamiento de lo que es la ciencia. Y la ciencia no es estática. El límite de la ciencia siempre es móvil. Sig Nicolai Hartmann, ¿de acuerdo? Es móvil. Y yo que dice, la ciencia es esto, no, la ciencia, el límite es móvil, ¿de acuerdo? He citado a Nicolai Hartmann, podría citar a muchos más, ¿no? Algunos dicen, no es que la ciencia no es cerrada, igual que la ciencia no busca la verdad. No, la verdad, la ciencia dice, no, la ciencia no dice, no busca la verdad la busca la filosofía, no la ciencia. La ciencia busca contrastar hipótesis, punto. Una vez que se contrasta, elabora leyes y teorías. Digo estos conceptos para que después entendamos un poquito lo que es la epistemología post-popperiana, la epistemología en general, como estamos viendo, y después marcada después de la obra de Karl Popper. Por lo tanto, hablamos de la epistemología, siguiendo, ¿veis este esquemita que interesante es? Pues buscamos lo que es la ciencia, desde el punto de vista crítico, cómo se construye el saber científico, y así, lo mismo que hay una epistemología de la física, de la química, de la biología, pues también evidentemente podemos hablar de una, los que podamos. Hablamos de una epistemología de la naturopatía. Y aquí en este esquema ya embarcamos lo que es la epistemología, lo veis aquí, ¿no? Paso por aquí el cursor, ¿no? Por aquí, epistemología, se me ha ido un poquito, un momentito. Aquí está, epistemología, ¿lo veis? Aquí está epistemología. Pregunta filosófica, parte de la filosofía y área disciplinar de la naturopatía. ¿Qué es la esencia de mi ser en cuanto se expresa la realidad? Pues es la ontología. ¿Qué es la ontología? Pues el objeto formal de estudio de la naturopatía. La naturopatía, como toda ciencia, tiene un objeto formal y un objeto material. El objeto material lo compartimos con otra ciencia de la salud y el objeto formal es propio de una ciencia. Si no hay objeto formal, no hay ciencia. Y estas son también preguntas en el programa de ciencia naturopática, después las clases de naturopatía, un tema que debatimos mucho, es el momento en que se constituye la ciencia, porque también es una etapa empírica como toda la ciencia. ¿Cuándo se constituye en ciencia? Cuando hay un objeto formal de estudio. ¿Cuándo aparece o se constituye? Porque aparece una cosa que aparece, no se constituye, mejor dicho. Pues prácticamente a finales del siglo XIX, siglo XX, ¿cómo? Pues Benedicto Luz, que funda la naturopatía, no lo hace porque mira al cielo y de pronto ¡paf!, se le ocurre, ¿no? Hay un contexto, se llama contexto del descubrimiento, toda la historia que ya hemos hablado muchas veces del contexto, de Benedicto Luz, el origen alemán, cómo va a Estados Unidos, todos esos temas muy interesantes, pues lo que hace algo, momento histórico. Todo lo que tradicionalmente vamos a denominarlo remedios naturales,
Desde siempre se han utilizado remedios naturales en todas las culturas, sí. Dice que los remedios naturales son tan antiguos como la propia humanidad, que siempre la ha utilizado para problemas de salud, ¿no? Siempre, ¿no? Pero hay un momento en que se convierte en objeto formal de estudio. Entonces, cuando pasa a ciencia, de empireia a episteme, a episteme, pasa a la episteme, y ahí ya es ciencia como tal, y empieza con Benedicto Luis, después evidentemente los demás naturópatas, que vamos desarrollando todo lo que es la ciencia naturopática. Es el momento, ¿qué es lo que había antes? Pues evidentemente los umbrales de la naturopatía, ese momento en que se va constituyendo, y el criterio naturopático. ¿Qué es el criterio? Pues se llama la cultura orientales, a otras culturas, Europa, Grecia, que es lo que hay, un criterio. Hablamos de historia de la naturopatía, decimos, historia de la naturopatía comienza con, no comienza, ¿dónde comienza? Cuando empieza la ciencia naturopática, es decir, hay un objeto formal de estudio. ¿Cuál es el objeto formal de estudio? Por lo de que siempre los remedios naturales, pues bien define, cuando le preguntan, John Baptist dice, ¿qué es la naturopatía? Dice, pues lo que hemos hecho siempre, pero con base científica. Buena definición, John Bartholomew Baptist. Bueno, pues la ontología, y si es el objeto formal de estudio de la naturopatía, tipo de ontología, ya lo hemos dicho, relacional, sistémica. ¿Quién soy yo? Antropología filosófica, por el binomio profesional naturópata salutante. ¿Cuáles son los fundamentos? Pues la gnosología. Principios esenciales de la naturopatía, que se ha ido constituyendo a lo largo de toda su historia. Y aquí está la epistemología. ¿Qué puedo conocer? Teoría sobre la intervención naturopática. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? La axiología, como dije antes, ¿se acordáis, no? Ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología. Evidentemente la axiología es la deontología profesional. ¿Qué es la expresión artística? Pues la estética, es la racionalidad específica en la obra de arte, aquí la tenéis. ¿Qué es el ars vivendi? Versus, dice, ars curandi y ars vivendi, esa definición viene del siglo XIII en Europa, que la definió Hugo de San Víctor. Define muy bien lo que es el ars curandi y el ars vivendi, el arte de vivir. ¿Y cuál es la finalidad de mis actos? Pues son la teleología. Hay una finalidad que es el nivel óptimo de salud, bienestar, calidad de vida, autogestión de la salud, cultura de la salud, lo que ya, bueno, pues, venimos diciendo de tiempo A. Bueno, pues aquí está la epistemología, la ve aquí enmarcada, que es lo que estamos hablando. Y ahora entramos ya a lo que es la epistemología post-popperiana, pues es una corriente filosófica que se desarrolla a partir de Popper. Es decir, Popper, un filósofo, escribe sobre epistemología un montón, concepto de verificabilidad y falseabilidad, es decir, que una hipótesis esté bien planteada siempre que se pueda verificar y a la vez también se pueda falsear las dos cosas. Eso significa que está bien hecha, puede decir que es verdadera o que es falsa, entre otras cosas, ¿no? Os recomiendo al que le guste el tema, pues ilustrarse un poquito siempre viene bien. Recomendamos la obra de Karl Popper. Después debajo pongo la bibliografía por si queréis entrar un poquito. Bueno, pues es una corriente filosófica que pues parte de Karl Popper, y el planteamiento se va cuestionando, evidentemente, pero ese cuestionamiento es para irlo ampliando. Ya hablamos, cuestionamiento quiere decir que no es verdad, o que no es cierto, que falla, simplemente que Karl Popper, en su momento histórico, da una explicación de algo concreto en ese momento. Pasa ese momento y evidentemente aparecen nuevos fenómenos. Utilizo la palabra fenómenos, no utilizo otros hechos, otras realidades, sino fenómenos. Vamos a quedarnos con esta palabra, que a mí me gusta, lo que es la fenomenología, más que el materialismo, que incluso después, todos estos filósofos posteriores, que la ciencia, por lo menos los grandes pensadores, han intentado siempre que sea lo más material posible, de los empiristas, positivistas, pero al final, Karl Popper marca en cierta manera un antes y un después. Y esas corrientes popperianas lo que hacen simplemente es cuestionar todo ese proceso. Y este cuestionamiento, pues tendríamos dos grandes corrientes. Uno que es la corriente que se denomina neopositivista, tiene también otros nombres, pero nos quedamos con este.
neopositivismo. ¿Y cuál diríamos la escuela más representativa? Pues el Círculo de Viena, ya conocido, mucha literatura, tuvo un tiempo de vigencia muy concreto, y esta corriente se caracterizó porque, evidentemente, al ser neopositivista, pues evidentemente hay una confrontación con lo que se llama en aquella época la filosofía especulativa. Pero esto es muy antiguo. Esto, si vemos los dos grandes pensadores clásicos, Platón y Aristóteles, vienen del mismo sitio. Vienen los empiristas, posteriormente, sobre la realidad, que lo que existe es la realidad, y Aristóteles, ¿no? Dice, ¿nosotros qué somos? ¿La realidad existe independientemente de que yo la piense o no? ¿Existe la realidad independientemente de, o es una construcción, como decían después los posteriores constructivistas, o es una realidad que interpretamos? Entonces la corriente neopositivista viene del positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte, que decirlo bien en inglés, Augusto Comte. También os recomiendo, si queréis entender un poquito todo este entramado de pensamiento filosófico, concretamente con la epistemología, pues Augusto Comte es fundamental, y después los empiristas, Hume, Locke, Berkeley, y se va viendo cómo se va construyendo todo un proceso muy interesante sobre el conocimiento que se da de la realidad. Que eso es complicado, pues ya Nicolás de Cusa pues también lo planteó en su momento. Y entonces este primer cuestionamiento están las dos grandes escuelas, una que es la neopositivista clásica representada por el Círculo de Viena, y luego que cuestiona la filosofía especulativa y se queda evidentemente en una postura eminentemente empirista. Bueno, la realidad existe independientemente que yo lo piense. Que un poquito el cuestionamiento de la filosofía kantiana que plantea de los a priori, ¿no? Hay unos a priori que nacemos con ellos y a partir de ahí comprendemos la realidad. Y otros pues dicen, no, nosotros partimos una tabula rasa y empezamos a ver. Como le dijo uno de los grandes empiristas, bueno, si la realidad es uno de los cuestionamientos, no, es que nosotros lo pensamos, la realidad la interpretamos. El ejemplo clásico, pero esta es una piedra, pégale una patada. Si es real, habrá algo. Ahora, si no es real, por mucha interpretación que tenga, habrá algo, ¿no? Decían los empiristas, ¿no? Por lo tanto, esta corriente neopositivista, de cierta manera, aunque viene el pensamiento de Augusto Comte, pero también se basa en el empirismo, entonces son eminentemente empiristas. Y después otra corriente también popperiana, que se desvincula del neopositivismo, acepta de una manera general el pensamiento de Popper, pero lo corrige, lo matiza, lo complementa, pero no lo niega. ¿De acuerdo? Ni lo cuestiona, simplemente lo que hace. Estas son las dos grandes corrientes. Ahora vamos a ver los pensadores de cada una de las corrientes y vamos viendo cómo se va construyendo todo este proceso epistemológico, y evidentemente después veremos cómo la investigación naturopática, la idea de la filosofía de la naturopatía. Digo el libro de que hay un autor por ahí que ha escrito un libro sobre tal tema, que ha habido una invitación, no debe hacerle publicidad al libro, ¿vale? Pero sí ha habido una invitación a que nos conozca el pensamiento naturopático, y en principio pues se ha negado. Pero no voy a hacerle publicidad del libro, que curiosamente uno de los grandes pensadores post-popperianos, como es Mario Bunge, que veremos después, también escribió un libro sobre ese tema. ¿De acuerdo? Pero es importante contrastar, no negarse a la contrastación nunca. Bueno, pues estas son las dos grandes corrientes que llaman post-popperianas. La neopositivista clásica y otra que no lo es. Una cuestiona el pensamiento de Popper y otra lo que hace es matizarlo y complementarlo directamente. Y de ahí, evidentemente, vamos a ir viendo cómo la investigación naturopática, y nos ponemos delante un poquito, aquí está la investigación y donde está el marco conceptual y la filosofía, que es la filosofía natural. ¿De acuerdo? Y en ese marco pues podríamos hablar, digo esto porque hay por ahí algunos, no voy a hacer publicidades del libro, si alguien pregunta, pues se le dice, pero filosofía de la naturopatía. Vamos viendo, digo porque estoy en el tema, estoy escribiendo sobre ese tema, sobre filosofía de la naturopatía, que es muy interesante. Bueno, pues avanzamos un poquito y aquí lo del neopositivismo, que también tenía otro nombre, como dije, aquí está puesto positivismo lógico, también llevaba, ¿no? Pues los representantes más clásicos, como podemos observar, los representantes más clásicos es Carnap, Hempel y Nagel. Estos son los clásicos.
Después hay algunos más. Después os pongo algunas referencias bibliográficas y libros que han escrito traducidos a español para que quien tenga tiempo, le guste ilustrarse un poquito, que lo leas también, ¿no? Yo os pongo un poco la definición y, a grosso modo, recogiendo, para no hablar de uno por uno, simplemente recogiendo un poquito en síntesis, aunque es complicado sintetizar el pensamiento, del neopositivismo dice lo siguiente, que la ciencia es interpretación. Curioso, ¿no? Interpretamos hechos, realidades. Después Mario Bunge elaboró una teoría más interesante que creo que me había escuchado alguna vez decirlo también, ¿no? Nos basamos también en la investigación naturopática, más bien la definición, porque dice la ciencia es interpretación. Pero esa interpretación confrontada con la experiencia, que se mantiene estable a lo largo del tiempo. ¿Esto qué significa? Que evidentemente la objetividad es complicada. ¿Esto es objetivo? No. Hay una intersubjetividad. Es decir, yo veo o interpreto, veo un fenómeno, interpreto. Otro vez interpreta, otro vez interpreta. Dice, oye, ¿en qué estamos de acuerdo? Por los tres estamos de acuerdo que esto es de color amarillo. Uno lo verá más amarillo claro, otro más oscuro, pero seguro que los tres estamos viendo casi lo pues llegamos a un acuerdo. Se llama intersubjetividad. Entonces, la objetividad en la ciencia es, como filosóficamente es complicado, ¿eh? No se puede llegar. Y lo que se está viendo ahora, cómo avanza la astronomía con el telescopio James Webb, ¿no? Lo que se está viendo es, oye, el universo, vamos a tener que ir cambiando algunas, claro, si estamos interpretando realidades, pues evidentemente, después habrá que confrontarla. ¿Con qué se confronta? Con la experiencia. ¿Y la experiencia de quién es? ¿De quién es la experiencia? De cada uno que estamos viendo a través de un aparato, de una máquina, que va a coger tal a esto y lo va a verlo. Oye, estamos viendo lo mismo. Pues utilizando el mismo método, prácticamente a los 2 o 3 no tienes que dar lo mismo, casi lo mismo. Si nos da casi lo mismo, se llama intersubjetividad. Por lo tanto, buscar la objetividad, bueno, imposible, vamos a dejar la palabra imposible, vamos a decir improbable. Se habla de intersubjetividad, que es lo que vamos deduciendo de aquí, que hay intersubjetividad en la forma de abordar la realidad. Y la realidad después se puede trasladar a hechos, yo siempre me gusta llamarle fenómeno. Dice que es un fenómeno por la intersección entre el sujeto y el objeto. Que una parte, ¿se acordáis el diagrama de Venn que estudiábamos, ¿no? Poner la parte, lo hacemos diagrama, y la parte, la intersección, es lo que llama fenómeno, lo que percibimos y después interpretamos. Por lo tanto, fijaros que importante es esta corriente de pensamiento, cómo establece la interpretación, pero siempre viene teniendo en cuenta la experiencia que tiene que parar. Sí, que yo veo esto, tú ves esto, y dentro de 10 años vemos lo mismo, ¿no? Posiblemente veremos lo mismo y algo más. Por lo tanto, ese algo más lo pongo aquí para que veamos después qué se hace con ese algo más. Vamos a quedarnos con el algo más. Vemos esto dentro de 10 años. Oye, seguimos viendo esto, pero vemos algo más. Claro que vemos algo más, porque se va avanzando el conocimiento y la percepción de la realidad. Por lo tanto, es importante dentro de esta escuela, por eso se llama también positivismo lógico, pues darle una formalización a los hechos. ¿Y cómo se formaliza? Pues mediante teorías que sean estables en ese momento, porque después se va a cuestionar también, estamos hablando de los años 30, creo que el Círculo de Viena hasta el año 36, la fecha que estamos hablando, que es importante. Después también es importante saber que en esta fecha, a finales de los años 20, 1920, von Bertalanffy publica la teoría general del sistema. No hay que olvidar el contexto. Por lo tanto, la formalización es importante. ¿Y cómo se hace? Pues evidentemente mediante teoría, pero esta estabilidad es una estabilidad consensuada, como estoy comentando, intersubjetividad. ¿Y qué es la consensuada? En este caso concreto, la comunidad científica. El caso que hemos hablado algunas veces, del tema, en otros momentos, sobre Plutón. Dice, Plutón era un planeta. Bueno, pues llegó un momento que consensuamos que no cumple los criterios, porque hemos cambiado los criterios, punto. Ya no es un planeta,
Pero sigue existiendo la entidad, pues sí, sigue existiendo, pero la categorización es que ya no es un planeta. Por un ejemplo, igual que otras cosas que han dicho, antes era esto y ahora ya no lo es. Que da también en algunas ciencias de la salud, dice antes era esto y después se revisa y ahora ya es esto. Lógico, ¿no? Por lo tanto tiene que haber un consenso. Esto es importante, todos estos conceptos que estamos comentando, porque la ciencia es así, y la naturopatía, ya lo he comentado otras veces, está a la vanguardia de la ciencia. Esto lo digo con orgullo profesional y con humildad personal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la evolución científica que consiste por la integración de los nuevos conocimientos en nuevas teorías integradoras y armonizadoras. Y así es como va avanzando la ciencia, ¿no? Es decir, esto es así por toda la eternidad, que no he dicho eso. Después llega a hacer revisa y dice, vaya error que cometimos, sí, pero los costes son enormes, costes personales, humanos y sociales también. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta, para evitar eso de, esta es la verdad. No, pero usted, la verdad en ciencia, no. La ciencia y la verdad se debate en filosofía. Y además es un debate típico, clásico, entre los universales y el nominalismo. Cada uno que se posicione, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es importante tenerlo muy en cuenta, cómo en naturopatía investigamos y cómo vamos trabajando, siguiendo este marco conceptual que nos sirve, pero después otros marcos conceptuales que también avanzan. La naturopatía evidentemente evoluciona, como se dice, con los tiempos también, ¿de acuerdo? No pierde evidentemente su esencia, pero lo que es la existencia es diferente, va cambiando, pero la esencia es la misma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el rigor metodológico de la ley de la naturaleza debe de aplicarse igualmente a las ciencias humanas, igual que a las ciencias que yo denominaba, dice, ciencias naturales y ciencias sociales. Hay que aplicarlas a lo mismo, no había una diferencia entre otros. ¿Por qué? Porque dice que las mismas leyes rigen unas que otras, son similares ciencias sociales y ciencias naturales, lo que hablamos antes, investigación cualitativa, investigación cuantitativa, que al final unimos los dos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también se trata de mantener la configuración global de la filosofía de la ciencia que estamos comentando. Y en este caso, ciencia naturopática, filosofía de la naturopatía. ¿De acuerdo? Y los fundamentos de esta escuela son la experiencia y la razón. Y la razón la pone en un sitio primordial. Por lo tanto, la ciencia interpreta, pero siempre basado, evidentemente, en la experiencia. Y la experiencia es consensuada, como con la comunidad científica en su momento. Aquí pongo un poquito pues, el círculo de vida, este esquemita, lo reflexionamos bien. Reflexión, fundamento de la ciencia, Carnap. ¿Te entiendes que diríamos que uno de los iniciadores, ¿no? El fisicalismo, nos basamos en hechos físicos. Muchas veces el fisicalismo se confunde con materialismo. Después la ciencia avanza, la filosofía de la ciencia y el pensamiento va avanzando y mejor hablar de la fenomenología, es más interesante que el fisicalismo. Después está el método inductivo, clásico método cartesiano, ¿no? De análisis, síntesis, realidad física, eso son las verdades. Va viendo los errores a veces, ¿no? Que la verdad no corresponde a la ciencia, pero estamos hablando de la mitad para abajo del siglo XX. Entonces, pues vamos a buscar la verdad. Entonces, la verdad la busca la filosofía, el debate, la ciencia contrasta hipótesis, que es lo que actualmente está. Pongo este contexto. La primera hipótesis, observación, comprobación, y ahí sacamos la ley científica. Hoy en día ya, evidentemente, el método científico está muy, no solamente estandarizado, sino lleva un procedimiento. Resolver el problema, elaboramos la hipótesis y a partir de ahí pues seguimos, ¿no? ¿Qué método utilizamos para contrastar la revisión bibliográfica, que es fundamental cuando elaboramos? Cuando resolver el problema, siguiente paso dice, revisión bibliográfica. ¿Para qué? Para ver si alguien se ha dado cuenta de este problema igual que yo lo he visto. Una vez que lo tengo, elaboro la hipótesis, ¿qué hacemos? Contrastarla. Dentro de hipótesis, pues si entra ahí en Ciencia Naturopática, que es un blog, ¿no? Trae la página web de nuestra organización, colegionaturópatas.es, veré aquí blog, Ciencia Naturopática.
Y veréis, hipótesis en naturopatía, ¿cómo se elabora? Siguiendo este criterio que estamos viendo. Comprobación y después viene la ley científica, que es el único tema de lo que hablamos de las verdades. Ciencia se contrasta en hipótesis, no la verdad. Y aquí os pongo el libro, un libro de ellos, que es muy interesante, de la otra corriente, está representado por ejemplo, como Hanso, por ejemplo, aquí os pongo uno de sus libros, Patrones de Descubrimiento, que es impresionante, y vais a ver que esto suena a la investigación naturopática. Como base, después la investigación, estamos en el siglo XXI, pero estamos hablando aquí de un momento histórico concreto. Pues no puede faltar Hanso Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, Feyerabend, que es el famoso anarquismo epistemológico, Toulmin, Lakatos y Mario Bunge, que es de los últimos, que es Mario Bunge, por ejemplo, en la asignatura de Fundamentos de Naturopatía de primero del grado, los que estudian grado en naturopatía, pues uno de los libros recomendados es Teoría y Realidad de Mario Bunge. Solo que ya habéis estudiado naturopatía, el programa graduado de naturopatía, veréis que en la bibliografía está recomendado, yo os recomiendo la lectura de este libro, Teoría y Realidad de Mario Bunge, para que vayamos entendiendo cómo es el pensamiento y trasladarlo después a la investigación naturopática, es decir, el marco conceptual y la investigación. Por ejemplo, Hanso, por comentar alguno de ellos, que tenemos aquí su libro, traducido al español, creo que lo he puesto en inglés también, ¿no? Sigue la misma línea prácticamente. Todo conocimiento supone una organización interpretativa por parte del sujeto, incluso la misma percepción. Y después da un salto más, dice que el conocimiento es una construcción, pero él dice que es hacia atrás, le llama razonamiento retroductivo. Esto es muy interesante porque de aquí después surge otra corriente filosófica llamada constructivismo. Que ahí ya pues podemos debatir un montón de cómo abordamos realidades, ¿no? Pero fijaros que aquí introduce un concepto muy interesante que es razonamiento retroductivo. Su idea central es que el descubrimiento se da dentro de patrones, por eso el libro se llama Patrones de Descubrimiento, o esquemas teóricos, es decir, un marco conceptual. Aunque interpretemos las realidades, pero siempre hay un marco conceptual para interpretar la realidad, si no, no se puede interpretar. Le llama patrones. Naturopatía, si escucháis bien el programa, y los que habéis estudiado directamente ya naturopatía, pues hablamos de marco conceptual de la naturopatía, que serían los a priori kantianos. Por ejemplo, clásico, yo lo pongo dando clases, digo, vamos a buscar, por ejemplo en concreto, vamos a buscar shiribishis. Pues la pregunta que hacen siempre, bueno, ¿y qué es un shiribishi? Yo le puedo decir dos cosas, yo no tengo ni idea de lo que es un shiribishi. ¿Dónde podemos encontrarlo? Yo no tengo ni idea. Dice, entonces, ¿cómo vamos a buscar un shiribishi? Pues no sé. ¿Veis dónde está, diríamos, la aporía? Sí, la aporía es esa. Usted tengo que tener una a priori. Es decir, un shiribishi pues puede ser primero animal, vegetal, extraterrestre. Tenemos que tener unos a priori, ¿a que sí? Es decir, un marco conceptual, unos patrones de descubrimiento. Y no es complicado y diga, bueno, vamos a buscar shiribishi. ¿Qué es? Pues no tengo ni idea. Pero son grandes, son bajos, son humanos, ni idea. Son extraterrestres, ni idea. Son espíritus, ni idea. Es una moda, ni idea. Entonces, ¿cómo busco un shiribishi? ¿Entendéis? Ese razonamiento, a veces que en ciencia, si investigamos bien, a veces es alucinante, ¿no? Lo que estamos buscando. O qué decimos. Por lo tanto, esta introducción del concepto de patrones de descubrimiento me suena mucho a los a priori kantianos, que es el marco conceptual que utilizamos en naturopatía. Por lo tanto, los patrones son esquemas teóricos, presupuestos que orientan la investigación. Lógico, y mira un shiribishi es esto ya te va orientando, y cuando sale, mira, lo podemos encontrar en tal sitio. ¿Por qué? Porque tiene un ecosistema, pues entonces es un animal. Ya nos vamos aproximando. ¿Y cómo sabe usted que un animal si nunca lo ha visto? Tienes que tener algo antes, ¿no? Se llama un contexto de descubrimiento. Por lo tanto, esto es lo que nos va a orientar la investigación y una vez que se orienta, tenemos los patrones, pues decimos, ahora se puede confirmar. El shiribishi resulta de que era una planta que no sé cuánto se cultiva o crece en tal sitio. ¿No? Pues ya tengo el patrón, ya después lo que hago obviamente es confirmarlo sí o sí. Entonces, ¿qué es la ciencia? Mire usted, según esto es muy interesante, Hanson, como lo define, la ciencia significa, dice, de ahí que hacer ciencia significa organizar el mundo en teoría presupuesta. Vuelvo otra vez,
En principio, no es que cuestione a Karl Popper, sino que, como digo, amplía, matiza. En cambio, los neopositivistas son empiristas puro y duro. ¿Verdad? Vamos viendo la diferencia entre uno y otro, aunque hay matices, ¿no? Pero este es muy interesante porque ella está viendo ese cambio, cuando se dice que organizamos, es el mundo en teorías presupuestas. ¿Qué significa? Que en un momento dado puedo elaborar otra teoría. Después veremos a Feyerabend, que también lo podéis verlo esto en Ciencia Naturopática, un artículo sobre muy interesante del anarquismo científico, muy interesante como teoría. Bueno, aparece una, aparece otra, después aparece otra simplemente, o incluso la contraria puede ser hasta más interesante. Aquí muchas veces pues, también podemos, me suena mucho esto también a la navaja de Ockham, ¿no? Es importante este concepto de Hanson, aquí está su libro, para ilustrarnos un poquito, al que le guste, pues en las noches de insomnio productivo, pues se puede leer también, ¿no? Y aquí os pongo un razonamiento muy interesante del análisis de Hanson, lo pongo un poquito porque su desarrollo representa esta corriente también, o subcorriente dentro de la postpopperiana, como toda, y esto es también un poquito también enlaza con la fenomenología, que a mí es lo que más me gusta, ¿no? Si también me posiciono un poquito, ¿no? Más que por el materialismo, por la fenomenología y evidentemente los a priori que aquí son patrones de conocimiento, que es lo mismo que los a priori. Pues comienza evidentemente con la percepción y observación. ¿Cómo es la fenomenología? El método fenomenológico, pues yo observo, bueno, voy a empezar a observar y a partir de ahí cojo datos, pero esos datos tengo que enmarcarlo en una teoría, es decir, bueno, recoger datos, por recogerlo puedes recoger miles y miles de datos, y bueno, ¿y ahora qué? Habrá que organizarlo, ¿cómo lo organizamos? Como una teoría. Por lo tanto, empezamos por la observación y de la observación pues le damos orden, como dice Hanson, le damos orden, que ese orden que es, bueno, es una teoría. Y esa teoría es cerrada, no, pero la teoría es abierta, es revisable también, pero en este momento sirve para explicar este momento concreto. Como dice, si yo puedo ver una cosa, otro puede ver otra, otro puede ver otra, aunque el objeto sea el mismo, pero puede que la percepción sea tan diferente que haya tres objetos. Que de aquí después vienen, esto sí, si le damos vuelta, os suena algo que sí, va sonando, sí. Pues esto es lo que decía. Y después le da mucha importancia a algo muy importante, valga la redundancia, que es el lenguaje. Porque con el lenguaje le damos orden. El lenguaje evidentemente da orden también y explica, pero no la realidad. Como decía, un mapa es un mapa. Y el lenguaje simplemente pues describe y comunica. Por lo tanto, tiene que ser un lenguaje, como decimos en la ciencia, uno. La ciencia está dentro de los criterios de marcación de la ciencia, sí, porque uno de ellos es la comunicabilidad. ¿Cómo se comunica? Pues tiene que ser un lenguaje con unas características muy concretas. En el lenguaje científico eso me parece que, debe que, a mí me suena, entendiendo ese lenguaje, ¿no? A mí me sirve, a mí me funciona. Entonces el lenguaje científico pues ya se va definiendo y tiene que ser muy concreto. Entonces se basa en la lógica y en las matemáticas con todo su desarrollo posterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí Hanson le dan también ya mucha importancia a, dice que la ciencia depende también del lenguaje. ¿Cómo? Pues evidentemente utilizando la lógica. La lógica no explica lo que es el pensamiento, pero ayuda a pensar. Por lo tanto, las formas lógicas y gramaticales moldean los hechos científicos. Qué importante es el lenguaje, y eso lo hemos visto también cuando hacemos un análisis, un estudio científico, una revista que vemos, una revisión bibliográfica, pues nos impresiona a veces cómo es el lenguaje. A veces es un poquito tan ambiguo y dice qué estará diciendo o por dónde quiere decirlo. Por lo tanto, el lenguaje es clave. Por lo tanto, clarificar el lenguaje es fundamental para hacer ciencia. En nuestro caso, el lenguaje naturopático es fundamental junto con la taxonomía. Si no hay lenguaje naturopático, es decir, nomenclator, no nos entendemos. ¿De qué estamos hablando? Yo a esto le llamo esto, pues esto es esto, que estoy terapia, patología, y venga, y paciente. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Eso no es naturopatía. Estamos cogiendo palabras de otros sitios y metiéndolas en nuestro marco conceptual. Entonces no funciona para explicar lo que como naturópata queremos expresar realidades concretas. Yo lo llamo fenómenos, pero bueno, también se puede llamar realidades. Y entonces, en el libro Patrones de Descubrimiento, que lo recomiendo,
Pues está la observación, está la fenomenología, la descripción, el ver cómo, ver qué, como ya estamos comentando. Y un libro muy interesante, porque también parte de ese concepto. Teorías son interpretativas, interpretaciones. Puede después haber otra teoría, ¿de acuerdo? Que explique algo que esa teoría no abarca. Ahora veremos ese modelo que ya define Mario Bunge como teoría abarcante. Thomas Kuhn habla de revoluciones, es decir, lo que es cambios de paradigma, que el primero que habla, su famoso libro, Estructura de las revoluciones científicas, que después se critica de tal manera para que cambie, ¿de acuerdo? Lo dejo aquí, os recomiendo Patrones de Descubrimiento, que es, lo que hemos dicho, el marco conceptual de la naturopatía. De todas maneras, fijaros, como si lo veis por aquí todavía, siguen utilizando el concepto de causa, ya lo van redefiniendo, ¿de acuerdo? Ya después, posteriormente, corrientes ya posteriores, y en naturopatía, como ya hemos hablado muchas veces, hablar de causa es un perjuicio aristotélico tomista, no vamos a entrar en ello ahora, ¿de acuerdo? Y hablando de Kuhn, pues evidentemente su famoso libro, Las estructuras de las revoluciones científicas, si queréis, eso es de lectura obligada, para comprender lo que llaman los cambios de paradigma. Entonces él habla un poquito de ese cambio, ¿no?, que hay, y la tesis fundamental ¿cuál es? Pues que las ciencias naturales, en contra, que aquí se opone a la visión positivista, o neopositivista sería más bien, del ciclo de vida, no procede de un modo acumulativo, sino por saltos cualitativos, es decir, cambios de paradigma. Él habla de revoluciones, después escribe otro libro, porque esto creo que fue en los 60 y en los 70, tiene sus críticas. La palabra revolución, pues algunos no los aceptan, dice que hay cambio, pero bueno, finalmente es matiz. Leyendo el libro se entiende perfectamente cómo es el cambio de paradigma. Estamos en un cambio de paradigma, efectivamente. Y se ve claramente cuando un modelo se estira mucho, se le ponen apellidos. O se intenta coger y meterlo aquí. Si estamos viendo algo nuevo, fenómeno, vamos a meterlo aquí. Soy integrativo, pues no vamos a darle publicidad a otra, o modelos que están por ahí, ¿no? Pero vemos todos los apellidos que se le ponen. Cuando un modelo se estira mucho, ponen apellido. Apellido. Muchos apellidos. Y después si le pone apellido y dice, tantos apellidos llega y dice, por lo que vamos a hacer lo nuevo y meterlo en lo viejo. Vamos a llamarlo integrativo. ¿Entendés lo que quiero decir, no? Cuando entra, si un naturópata dice, vamos a hablar de nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de nosotros, lo bien que lo hacemos y no. Pero ve el cambio de paradigma, se ve claramente, ¿no? Como esto ya hay vídeo y el tema y conferencia que he dado al respecto, vamos a hablar otra vez de lo mismo. Esto es importante, el cambio de paradigma que no se da de modo acumulativo, el conocimiento científico, por cambio. Habla de revoluciones científicas. Por lo tanto, habla de típico aporía, ¿no?, diatriba entre ciencias naturales y ciencias sociales, pues prácticamente como otros hemos hablado, cualitativo y cuantitativo, investigación híbrida, ¿de acuerdo? Y entonces él habla siempre de los paradigmas científicos y que evidentemente no será, como decían los ciclos de Viena, un continuo histórico, será. Y se ve claramente, ¿no? Pues no poner ejemplo, ya lo he puesto muchas veces, la física clásica, la teoría de las leyes del movimiento de Galileo, de Newton, el perihelio de Mercurio, que no se podía explicar con las leyes, pues se buscan otras teorías, viene la teoría de la relatividad, y después aparecerán fenómenos nuevos que están apareciendo y están cuestionando teorías que dicen, es que esto no puede explicar esto. Bueno, pues se buscan otras y punto. Y uno lo habla como revoluciones, después ya se le critica bastante y cambia, ¿no? Entonces, pues, reelabora un poquito algunos conceptos. Entonces, el concepto de paradigma científico, pues, evidentemente un paradigma es un esquema teórico, un modelo que da sentido y unidad al trabajo articulado de una comunidad científica en un momento concreto, ¿de acuerdo? Punto. O de algún aspecto a la realidad, como el ejemplo del perihelio de Mercurio. Pues esto no se puede explicar con la teoría de Newton, con la ley del movimiento, pues habrá que buscar otras teorías que lo explique. Y están apareciendo cada vez fenómenos nuevos y tal, nuevas explicaciones, esa explicación que conlleva una teorización, ¿de acuerdo? El concepto de ciencia que le llama normal, pues el proceso de construcción de la ciencia, es el presupuesto de un consenso científico que en un momento dado llama ciencia normal, lo ponen entre comillas porque es la traducción al español, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué? Pues evidentemente que en un momento dado hay un consenso científico, ¿de qué? De la comunidad
científica. ¿Dentro de qué? Pues mire usted, dentro del paradigma que da explicación a estos fenómenos. ¿De acuerdo? Entonces cualquier fenómeno que ocurra tiene que estar en consonancia con el paradigma establecido. Y si no escapa, pues vendrá lo de siempre, pues esta es la verdad absoluta y el que se escapa de aquí pues será un hereje. Pues no, hay un cambio de paradigma y la ciencia avanza, como decía Kuhn, cambio no es un continuo. ¿De acuerdo? Cuando puede decir, aparece esto, pues lo voy a meterlo aquí, aparece esto, pues le doy esta explicación, y todo lo que aparezca nuevo lo meto en el paradigma, ¿usted? Y el que esté fuera, ¿qué pasa? Pues entonces es un hereje, no, eso no es ciencia, ¿de acuerdo? Si leí el libro hay cosas muy interesantes, dice, ¿y cuándo hay un cambio de paradigma? Como él decía, citando, creo que un gran físico, decía, pues cuando dejen este mundo los antiguos paradigmas, que lo defienden, ¿no? Pues no, evidentemente la ciencia avanza así, se aparece algo nuevo y decir, pues mira, esto es nuevo, hay que buscar algo nuevo, una explicación. Y no decir, esta es la verdad y esa explicación la voy a meter en el paradigma antiguo, no funciona. Decía antiguamente, ¿no? Decían, dice, es como que le meter el vino nuevo en odres viejas, no cabe, que no. Fíjate, Kuhn, que bien lo define, lo que es la ciencia normal, ¿no? Por lo tanto, porque es lo normal, por los paradigmas vigentes. Ahora, si después hay un cambio, pues un poquito la esquemita de Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, y el concepto de anomalía científica. Aquí está el segundo libro que escribió más tarde para un poquito ir haciendo las matizaciones oportunas a las críticas que le hicieron. El concepto de anomalía científica, que es cuando se ve algo nuevo y dice, ¿esto qué es? Pues esto no encaja. ¿Qué hacemos? Pues evidentemente, pues, nueva teoría, punto. Y como la ciencia, como dice, es un proceso constructivo, se presentan hechos que no encajan o problemas que se resisten a ser coherentemente armonizados con el paradigma vigente hasta el momento. Entonces esto, como le dice, que nos encontramos con una anomalía que no podrá asumirse si cambia de paradigma con sus estructuras esenciales. ¿Nos suena esto algo? Ya que nos suena un montón, claro que suena, pero siempre queremos meterlo aquí. Se le pone apellido. Se pone apellido, sí, muchos apellidos, tiene más apellidos, tela. Y el concepto de revolución científica, que es lo que a él se le criticó, por eso escribió este segundo libro, ya parte de muchos más, ¿no? Significa el cambio esencial en la estructura del paradigma, que lleva a la aparición de que, pues usted pone un nuevo paradigma. ¿Y eso es malo? Lo bueno, en el sentido simplificando el razonamiento, pues no. Simplemente que Mario Bunge lo define muy bien, ese modelo de teoría abarcante, una no anula la otra, porque aquí se pelea es que esta va en contra de esta y empiezan a pelearse, pero ustedes no, si son nuevos, habrá que dar una explicación a lo que estamos viendo, pero en esto coge lo que es nuevo, meterlo aquí, no se puede. Vino nuevo en odres viejas, ¿no? ¿Te acordáis, no? Es muy interesante la obra Thomas Kuhn, para entender la vida, este es su segundo libro, que es el segundo pensamiento sobre paradigmas, que también podéis leerlo y nos vamos ilustrando. Y después Lakatos, que es impresionante, aquí está su libro, clásico, su escrito filosófico, la metodología de los programas de investigación científica. Fijaros lo que Lakatos que considera que es la ciencia. Un sistema de interpretación, ve que va en la misma línea de interpretación, confrontado con las experiencias. Y se transforma evolutivamente en el curso del tiempo. No es estático el conocimiento, el límite de la ciencia es móvil. Si decimos conocimiento ciencia es móvil, no se puede decir es cerrado, eso es absurdo. Eso no hay nadie. Vamos a decir que la ciencia es cerrada y que la verdad, eso entramos en otro aspecto, llama ideología. Bueno, la ciencia ya sabe cómo es, ¿no? Cualquier cosa se puede utilizar como fenómeno de manipulación ideológica. La ciencia pues, siempre se utiliza también, cuidado, ¿no? Hay libros interesantes que sirven del tema. Por lo tanto, fijaros qué interesante, en el curso del tiempo, dice un concepto de programa de investigación que le llama. Para Lakatos la ciencia no es un conjunto de hechos, conceptos, experimentos, teorías, modelos o leyes, sino una serie de programas de investigación. Fijaros como ya, antes hablaba de patrones, que hemos hablado ahora, programas de investigación. Este concepto es muy interesante, que él va hablando ya, que después ya Mario Bunge ya empezamos recogiendo la tradición de Bertalanffy, todo lo que es el pensamiento sistémico, ¿lo ven, no? Vamos a hablar de programas, ¿no? Que después se traducen en teorías, en modelos, leyes, ¿no? Que sí. Pero en este concepto, aunque después lo recoge Mario Bunge, lo que hace es reinterpretar a Karl Popper, le da una nueva perspectiva, ¿no? Después, evidentemente, usted tiene que contrastar con la experiencia y después se puede someter, como dije antes, a la falsación
todo, ¿entiendes? La historia, esto es una cita literal, dice: la historia de la gran ciencia es una historia de programas de investigación y no del ensayo y del error, ni del conjeturar ingenuo. Entonces, que es interesante, importante para pensamiento sistémico y estructurado, que lo esto. Hablamos antes del constructivismo, el estructuralismo de Paul Ricoeur, por ejemplo, la hermenéutica, es decir, los cambios tan enormes que están viendo, de ese pensamiento simple, lineal, pensamiento relacional, estructura, digamos, el tema de causa, lógica polivalente, los cambios son enormes, ¿no? Pues mira qué interesante, investigación no del ensayo del error ni del conjeturar ingenuo. Ningún experimento aislado puede desempeñar un papel decisivo, mucho menos crucial para hacer inclinar la balanza entre programas rivales de investigación. Sí. Cita literal. Y esta cita literal pues la pongo aquí porque es muy interesante también. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro. Y un programa de investigación pues consta de 3 partes, un núcleo firme de la teoría, muy interesante, como por ejemplo la ley de Newton que hemos comentado antes, ¿no? En la física clásica, los postulados cuánticos de Bohr, en la física cuántica, la heurística negativa, la heurística positiva. Todo esto, pues evidentemente, va a desarrollar de otra manera un marco, que le llamamos naturopatía, el marco conceptual. Vamos viendo un poquito, y para pasar un poquito después de la cata, los 3 elementos clave, vamos ya a Feyerabend, el anarquismo, ¿no? Que se llama Feyerabend y el anarquismo metodológico. Eso, pues, hay artículos que podéis verlo. Él habla mucho, evidentemente, bueno, anarquismo. Se le puso ese nombre y le quedó la etiqueta. Vamos a hablar de pluralismo teórico y de teorías que puede haber en un momento dado, pues, siguiendo la línea interpretativa del conocimiento. Y que hay hechos, por ejemplo, que, como dicen, disputarse 2 y 3 teorías. Bueno, ¿cuál elegimos? Pues vamos a utilizar la navaja de Ockham en este momento, o el utilitarismo de Bentham en Stuart Mill, el posibilismo, es decir, que al final, ¿por qué elegimos una o elegimos otra? ¿De acuerdo? Y todo conocimiento humano y todo sistema teórico es un constructo interpretativo. Vais viendo que es la línea base de todo, constructo interpretativo, que de ahí viene después el constructivismo. Fijaros que interesante. Yo aquí me quedo con el tema, que veis un poquito de su obra, el pluralismo teórico, tan tremendo, la apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Y que él habla que no hay un tribunal que verifique las teorías científicas, evidentemente, que da esa libertad que es importante. Él plantea 2 conceptos clave, que es el principio de contrainducción, que establece que la inducción, elaboración, hipótesis, etcétera, etcétera, es muy interesante, y concluye: la consecuencia más inmediata del principio de contrainducción es que permite crear al margen o en contra de las reglas establecidas. Punto. Sí, que puede haber un cambio, sin ningún problema, y se puede reinterpretar también. Y el principio de proliferación, que os pongo cómo se resume, y la consecuencia de este principio es que la ciencia será tanto más rica cuanto más utilice el principio de contrainducción para crear más y más teorías que promuevan el progreso de esta y la superación de las teorías incorrectas. Yo me quedo con el pluralismo teórico más que el anarquismo, que eso suena, ¿verdad? Y después no puede faltar Bunge, su famoso libro de epistemología, teoría del conocimiento, la lógica de la investigación científica. Pues evidentemente, por resumir un poquito el pensamiento de Mario Bunge, pues lo dejamos en 2 ideas clave que lo he subrayado por aquí, ¿no? Sobre todo, el concepto de sistema. Conceptualiza el universo como el sistema tal, como él define. Le pregunta, dice, ¿qué es el universo? Y dice, complejidades estructurales ilimitadas. En el campo de la epistemología, pues Bunge afirma lo siguiente, cito: todo acto cognitivo es un proceso en algún sistema nervioso. Asimismo, la intuición es la capacidad para imaginar, concebir, razonar y actuar rápidamente de maneras novedosas. Y que el método científico puede o debería aplicarse a todas las indicaciones, ya sean matemáticas o empíricas, científicas, tecnológicas o humanísticas. Es más bien materialista, Cuidado, se enfoca en la sistémica principalmente, aparte de otros elementos, pero se considera la línea, esto es materialista, y empirismo, materialismo, ¿de acuerdo? Después termina diciendo que solo las conjeturas que son formuladas explícitamente y son estables merecen llamarse hipótesis científicas. Muy crítico.
y Mario Bunge pues, elabora ese concepto de modelo de teorías abarcantes. No es que está anula la anterior, los cambios de paradigma no son anulos, no es anular. Es que hay explicaciones y una abarca la otra. Tiene una postura conciliadora con los anteriores muy interesante. Y este libro, que es el que recomendamos, primero Naturopatía, que es Teoría y Realidad de Mario Bunge. Por lo tanto, el sistema ontológico que Bunge defiende postula que el mundo es un sistema de sistemas. Complejidades estructurales ilimitadas. Él habla de explicaciones que nos utilizamos en naturopatía al tema muchas veces, explicación reductiva versus explicación multinivel, y aquí Bunge pues, desarrolla una teoría muy interesante, ¿no? El concepto de fenómeno, que es intersección entre el sujeto y el objeto, y termina diciendo que un sistema se caracteriza por tener propiedades que sus componentes no tienen. Dice, todo es algo más que la suma de las partes, pero vamos, lo define de esta manera muy claramente, dice, vale decir propiedades globales o emergentes. Por lo tanto, la naturopatía como disciplina científica y profesional tiene que ver con la existencia de un conocimiento propio que proporcione las bases teóricas para la práctica profesional. Y este conocimiento a través de una nomenclatura, o sea, de un lenguaje, pueda ser comunicado, examinado y difundido. Aquí el esquemita de lo que es ciencia, que es un esquema ya clásico, puesto por ahí en muchos sitios, pues aquí lo veis claramente, que es la ciencia, esquema, y se considera que la naturopatía en su proceso de identidad y autonomía disciplinar, pues evidentemente durante años nos han exigido mucho, que sí, hay que demostrar que esto es una ciencia, bueno, ya lo hemos demostrado, vale, venga, desde el principio estaba demostrado, ¿no? ¿Y qué? Pues si está demostrado cuenta con una estructura conceptual, es decir, con un marco conceptual, se expresa con un lenguaje estandarizado, tiene una taxonomía, y tiene todo un sistema de formación que le son propios, punto. Por lo tanto, es ciencia y profesión, que tiene sus raíces, evidentemente, no bien lo que es la naturopatía, la ciencia naturopática no está al margen de, como hemos visto aquí, que en este ejemplo, de la epistemología post-popperiana, no está al margen de. Están esas corrientes de pensamiento que a lo largo de la historia se han ido construyendo. Como no vive al margen, pues recoge de aquí, critica aquí, va aquí, vemos o no. Y la epistemología post-popperiana es, para el desarrollo de la investigación naturopática, ciencia naturopática, como hemos podido observar, es importante, aparte de otras corrientes también. Por lo tanto, la dilucidación del carácter epistémico en cualquier disciplina requiere de un proceso anterior a través del cual se adquiera una descripción. En este caso es el continuo histórico de la naturopatía, que comienza a finales del siglo XIX, principios del XX. Y como mucho dice, fecha concreta, bueno, 1892, ¿de acuerdo? Y en este proceso, este continuo histórico, vamos justificando la epistemología de la naturopatía, o sea, su carácter epistémico. ¿De acuerdo? Y el carácter epistémico, evidentemente, se da en la ciencia y después viene la praxis profesional, es el continuo, pero tiene su continuo histórico, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque aquí sí que Dimas Kun dice, pero va dando saltos, más que un continuo son saltos y rupturas, pero vamos, prácticamente, si analizamos todo lo que es el continuo histórico naturopático, valga la redundancia, es un continuo de desarrollo de teorías, leyes, modelos, que ya hemos visto que se puede hablar de estructuras, más bien que de elementos aislados. Aquí, por un ejemplo ya histórico, pues el fundador de la naturopatía, Benedicto Luz, Louis Blume, el primero que hizo la primera clasificación, Carl Schurz, que abrió la segunda escuela de naturopatía en California, y el primer naturópata hispanoamericano que obtuvo el título en 1917, que elaboró el criterio naturopático en 1958, que también marca un momento histórico en la sistematización de la naturopatía. Dice naturopatía que establecemos A, B, C, D, esto es. Lo otro no es. Entonces, ¿quién lo establece? Juan Steve Dulin. Pongo algunos ejemplos, también Cumming, ¿no? O de Veno, recogen toda la experiencia, todo el tema, y siguen todo el proceso de sistematización. Y como había un vacío en ese momento, remedios naturales, uno picaba aquí, otro sacaba esto, cojo de aquí y pues le damos cohesión y sistematicidad y le ponemos un nombre, tenemos ya una ciencia, porque en aquel momento pensaba que había una especie de vacío existente en ese momento para estudiar aquello, ¿de acuerdo? Porque no era una rama ni era una especialidad. Entonces Benedicto lo dijo, pues ni es rama, ni es especialidad, ni es alternativo, ni esto es contra aquello, esto es una ciencia. Y le dio el nombre y a partir de ahí empieza. Por lo tanto, la epistemología
como no es cerrada, como todo conocimiento, pues se sigue desarrollando en la naturopatía española, porque estamos hablando aquí, pero también a nivel internacional, ¿no? Viene de los años 90, como comenté antes, y tiene su objeto formal de estudio, ya vamos resumiendo, y parte, evidentemente, de unos principios del continuo histórico. No hay que olvidar que la naturopatía es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de las ciencias de la salud, ¿de acuerdo? Y disciplinas, que están todas ellas, que esto lo hemos repetido miles de veces, pero bueno, se repite otra vez para que venga, pero las redes y en internet lo mismo, alternativo, natural, toda la historia de siempre. Entonces, es complicado, ¿de acuerdo? Y aquí ya un poquito, ya para terminar, una serie de elementos importantes, los dejo aquí, ¿de acuerdo? El conflicto de la definición, esto ya es una autocrítica también, de alguna manera científica también, evidentemente, no es una queja, es crítica, que evidentemente el conflicto de la definición taxonómica de nomenclatura, pues estamos en ello, ¿vale? Hace poco ya tenemos el primer diccionario panhispánico de naturopatía, que va en la línea que estáis viendo aquí. Después el tema de la confusión epistemológica conlleva la adopción de errores durante el proceso de elaboración adopción de modelos efectivos para la ciencia naturopática. Lógico, por eso seguimos investigando y ampliando la epistemología. ¿Para qué? Porque la naturopatía ocupa su espacio dentro de las ciencias de la salud y los paradigmas hermenéuticos y sociocríticos constituyen los soportes científicos que mejor se ajustan a las necesidades del objeto formal de estudio de la naturopatía. Y aquí ya para el futuro, posiblemente pues pedí eso, que sigamos investigando, que sigamos trabajando y desarrollando, ampliando la ciencia naturopática. Así que hay que seguir con ese proceso de clarificación epistemológica, profundizando en el objeto de la disciplina y en su fuente de conocimiento, desarrollándose así la naturopatía tanto en el plano científico, que es clave, y en la práctica profesional naturopática. Y es que os pongo la bibliografía, para leerla tranquilamente, ¿de acuerdo? Y esto es la despedida y cierre, pero se me ha ido un poquito, me queda la parte final. La despedida es lo que estamos comentando, despedimos todo el tema. Y una parte importante es que el año pasado aquellos que se interesaron, profesionales naturópatas, en la investigación naturopática, científica, elaboramos una actividad formativa. Este año vamos por la segunda edición. Todos aquellos que estén interesados, aquellos que hayan interesado en la investigación naturopática, en esta actividad formativa, pues que se pongan en contacto con nosotros y le informaremos de tanto el programa, características, por si alguien quiere, evidentemente, que es una necesidad, como estamos comentando, de formarnos en la investigación naturopática. Y como la praxis profesional está sustentada en la base científica, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente, para más información, consultar a quién, al profesional naturópata colegiado, que le aplicará siguiendo el método científico en el programa personal de salud que mejor se adapte a lo que llamamos necesidades naturales de salud. Donde vean este logotipo, que es importante ver el logo, hay uno que es aplanado y otro que está aquí abajo, que es redondo, el que está aquí detrás, ¿lo ves? Y a partir de ahí conocemos e identificamos lo que es un profesional naturópata colegiado. Así que hay que consultar a ese profesional, pero no olvidéis esto, el logotipo, Donde veis este logotipo, hay un profesional cualificado que aplica el método científico, cualitativo y cuantitativo a su práctica profesional. Así que muchas gracias por la atención y cualquier cosa que queréis comentar, pues le dais al botoncito, al chat, donde sea, y responderemos a todas las dudas, críticas sobre la ciencia naturopática. Muchas gracias por todo y nos vemos.